Mi nombre es Antonio Ramos. Tengo 61 años y por 4 décadas mi vida se resumió al ir y venir entre el mercado y mi casa. Despertaba a las 3 de la madrugada, cargaba cajas de plátano hasta que se metiera el sol y regresaba a casa con la espalda adolorida y el corazón lleno de gratitud por un día más de trabajo honesto. Así era como vivía. Así era como respiraba. Pero esa mañana de martes, todo era diferente. No era al mercado a donde caminaba, cargando mis cajas pesadas con los brazos callosos. Mi destino era otro, mucho más aterrador que cualquier día de lluvia en la plaza del mercado. Iba al Banco Continental, ese edificio imponente de vidrio espejado que siempre me pareció pertenecer a otro mundo. Un mundo donde hombres como yo no eran bienvenidos. Me detuve en la banqueta frente al banco y respiré profundo. La carpeta de documentos bajo mi brazo pesaba más que cualquier caja de fruta que hubiera cargado. Dentro de ella estaban papeles que pocos esperarían encontrar en las manos de un comerciante. Contratos de exportación, escrituras, estados de cuenta bancarios que harían que cualquier gerente se tragara sus palabras de desdén. Pero no era por orgullo que estaba ahí, era por una promesa. Hace 3 meses sostuve la mano de María, mi esposa, mientras se iba de este mundo. 40 años de matrimonio, 40 años de lucha lado a lado. Ella vendía verduras mientras yo vendía plátanos. Ella soñaba mientras yo trabajaba. Y al final, cuando la enfermedad la consumió, me hizo prometer algo que lo cambiaría todo. Antonio, me susurró con la voz débil, siempre fuiste más de lo que pensaba ser. Nuestra gente, los comerciantes, los trabajadores, todos somos más de lo que piensan. Prométeme que le vas a mostrar eso al mundo. Prométeme que le vas a dar dignidad a quien siempre fue tratado como invisible. Prometí. ¿Cómo podría no prometer? Desde entonces, cada paso que di fue para honrar esas palabras. Descubrí que nuestro pequeño mercado era apenas la punta de algo mucho más grande. Comencé a platicar con otros comerciantes, pequeños productores, familias que, como yo, trabajaban de sol a sol para sostener sus sueños. Y descubrí algo extraordinario. Juntos éramos fuertes. Juntos éramos prósperos. Juntos éramos invisibles solo porque elegían no vernos. Organicé reuniones los fines de semana. Primero eran 10 personas en mi sala. Después, 20 en el salón de la iglesia. En 2 meses, éramos 80 familias unidas por un propósito común. Mostrar que el trabajador sencillo tiene fuerza, tiene valor, tiene derecho al respeto. Creamos una cooperativa. Unimos nuestras producciones. Conseguimos contratos de exportación que individualmente jamás alcanzaríamos. Y lo más importante, compramos un terreno donde construiríamos un centro de distribución de alimentos que beneficiaría no solo a nuestras familias, sino a toda la comunidad. Pero para sacar ese sueño del papel, necesitábamos crédito. Necesitábamos un banco que creyera en nosotros. Y por eso estaba ahí, en la puerta del Continental, con el corazón latiendo fuerte y la promesa a María resonando en mis oídos. Miré mi reflejo en el vidrio del edificio. Mi camisa estaba limpia, pero era sencilla. Mi cabello estaba peinado, pero canoso y rebelde. Mis manos estaban lavadas, pero callosas por el trabajo. Era exactamente lo que siempre fui, un hombre del pueblo. Y hoy, ese hombre del pueblo iba a proponer un negocio de millones. Empujé la puerta giratoria y entré al vestíbulo. El aire acondicionado me puso la piel de gallina, contrastando con el calor de la mañana afuera. El mármol bajo mis pies hacía eco con cada paso, anunciando mi presencia para quien quisiera escuchar. Los sillones de piel, las plantas ornamentales, los empleados de traje, todo ahí gritaba sofisticación. Todo ahí gritaba que yo no pertenecía a ese lugar, pero tenía una promesa que cumplir. Caminé hasta el mostrador de atención.
donde una muchacha güera de uñas perfectamente arregladas tecleaba algo en la computadora sin mirarme. Esperé. Ella siguió tecleando. Carraspeé discretamente. Con permiso, dije con la voz firme que aprendí en décadas gritando precios en el mercado. Ella levantó los ojos con una expresión de fastidio mal disimulado, como si hubiera interrumpido algo muy importante. «Dígame», dijo, ya evaluándome de pies a cabeza. «Me gustaría hablar con el gerente. Tengo una propuesta de negocio». Ella sonrió. No una sonrisa cordial, sino ese tipo de sonrisa que precede una humillación. Conocí muchas de esas sonrisas en mi vida. «¿Una propuesta de negocio?», repitió, el tono dejando claro que consideraba aquello una broma. «¿El señor tiene cuenta en Continental?». «No», respondí calmadamente, «pero tengo algo mejor. Tengo una oportunidad de negocio de varios millones de pesos». Su sonrisa se amplió y pude ver que otros empleados comenzaron a prestar atención a nuestra conversación. Murmullos y risitas comenzaron a hacer eco por el vestíbulo. «Claro», dijo, la ironía goteando de cada palabra. «¿Y cómo piensa pagar el señor? ¿Con plátanos?». La carcajada fue general. Empleados, clientes, guardias de seguridad. Todos se rieron como si fuera un payaso que había entrado al banco para entretener al público. Pero yo no me reía. Pensé en María. Pensé en las 80 familias que confiaban en mí. Pensé en la promesa que hice en el lecho de muerte de la mujer que amé por 40 años. «No», respondí, la voz aún más firme. «Voy a pagar con dignidad, con trabajo honesto, con la fuerza de quien nunca tuvo miedo de sudar para conquistar sus sueños». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la carcajada anterior. «Ahora», continué, apretando la carpeta contra el pecho, «llévenme con el gerente, porque lo que tengo que proponer va a cambiar la vida de mucha gente. Y tal vez, si tienen suerte, también cambie la de ustedes». La recepcionista me miraba como si fuera una aparición inconveniente que se había materializado en su mundo perfecto. La pena se apoderó del ambiente, pero no mi pena, la de ellos. Porque cuando un hombre habla con convicción sobre dignidad y trabajo honesto, hasta los más arrogantes sienten un pequeño temblor en la conciencia. «Oiga», dijo ella, tratando de recuperar la compostura, «las cosas no funcionan así. El señor no puede simplemente llegar aquí y exigir hablar con el gerente». «Puedo y voy a hacerlo», respondí. «Soy ciudadano mexicano, contribuyente, y tengo una propuesta comercial legítima. Si este banco realmente atiende clientes, entonces atiéndanme como tal». Un hombre de traje azul marino se acercó. Tendría unos 40 años, corbata impecable y esa postura de quien se considera importante. La identificación colgada en el pecho decía Marcelo Silva, gerente general. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó, examinándome de arriba a abajo. «Ningún problema, señor», respondí. «Solo un comerciante que quiere hacer un negocio de algunos millones con este banco». Marcelo soltó una carcajada corta y seca. «¿Algunos millones? Con todo respeto, mi amigo, creo que se perdió. La agencia del Banco del Pueblo está a 3 cuadras de aquí». «No me perdí, no», dije, manteniendo la calma que aprendí en 4 décadas lidiando con gente de todo tipo. «Y no soy su amigo. Soy Antonio Ramos, presidente de la cooperativa Frutos de la Tierra, y vine a proponer la adquisición de esta agencia». El silencio que siguió fue roto por una explosión de risas. No solo de Marcelo, sino de todos los empleados que se habían reunido para ver el espectáculo. Era como si hubiera contado el chiste más gracioso del año. La adquisición de la agencia. Marcelo se secó una lágrima de tanto reír. «Compadre, es usted un comediante nato. Debería dejar los plátanos y volverse humorista. Tal vez ustedes deberían dejar la arrogancia y volverse personas decentes», respondí. Y esta vez mi voz cargó todo el peso de los años luchando contra el prejuicio. La risa paró como si alguien hubiera apagado el sonido en el ambiente. «Disculpe», dijo Marcelo, la voz ahora más dura. «Me oyeron. Vine aquí como cualquier empresario vendría, con respeto, con documentos, con una propuesta seria.
y me tratan como si fuera un limosnero pidiendo caridad. Eso dice mucho más sobre el carácter de ustedes que sobre el mío. Una señora mayor, que observaba desde la fila de la caja, comenzó a aplaudir despacio. Otras personas se unieron. Me di cuenta de que no todos en ese ambiente compartían el mismo prejuicio de los empleados. Marcelo se puso rojo. Oiga, señor comerciante, este es un banco serio para personas serias, con negocios serios. No es lugar para bromas. Estoy completamente de acuerdo, dije, abriendo la carpeta. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Saqué el primer documento, un certificado de registro de la cooperativa, y se lo extendí. 80 familias. Cooperativa legalizada. Facturación anual de 12 millones de pesos. Marcelo tomó el papel medio sin ganas, como si no quisiera creer lo que veía. Segundo documento, continué, sacando otro papel. Contrato de exportación con la cadena de supermercados alemana Edeka. Suministro de 500 toneladas mensuales de plátano premium. Valor del contrato, 8 millones de euros anuales. Su sonrisa desapareció completamente. Tercer documento. Seguí, ignorando la mirada de asombro que comenzó a formarse en su cara. Escritura del terreno de 50.000 metros cuadrados que nuestra cooperativa adquirió el mes pasado. Valor de la transacción, 15 millones de contado. Ahora era Marcelo quien estaba apenado. Los empleados habían dejado de reír y comenzaron a murmurar entre sí. Los clientes se acercaron para escuchar mejor. Y aquí, dije, sacando el documento que había guardado para el final, el estado de cuenta de las cuentas de la cooperativa. Saldo actual, 47 millones de pesos. Marcelo tragó saliva. La recepcionista se puso pálida. Como dije, continué, guardando los documentos de vuelta en la carpeta, vine a hacer una propuesta de adquisición. No porque los necesite, sino porque creo que puedo transformar este lugar en algo que realmente sirva al pueblo. Yo no sabía, tartamudeó Marcelo. Claro que no sabía. Ustedes no saben nada sobre nosotros, los invisibles. Para ustedes somos apenas mano de obra barata, gente que existe para servir. Pero ¿sabe qué descubrí en estos últimos meses? Que juntos, nosotros, los invisibles, somos más fuertes que cualquier institución que nos desprecia. Una señora que estaba en la fila gritó, «Eso está bien, muéstrales». Otros clientes comenzaron a aplaudir nuevamente. Ahora dije, mirando directamente a los ojos de Marcelo, «Vamos a platicar como personas civilizadas en su oficina. ¿O prefieren continuar con este teatro de prejuicios aquí en el vestíbulo?» Marcelo se acomodó la corbata, tratando de recuperar la compostura perdida. «Por supuesto, señor Ramos. Por favor, acompáñeme». Mientras caminaba por el pasillo rumbo a la oficina del gerente, escuché a la recepcionista comentarle a otra empleada, «¿47 millones? ¿Será verdad?» «Es verdad, sí», dije, sin voltearme. «Y acaban de aprender que nunca deben juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede comprar toda la biblioteca». El pasillo nunca me pareció tan largo. Cada paso que daba era un paso más cerca de cumplir la promesa hecha a María. Cada paso era una victoria contra décadas de humillación. Cada paso era la prueba de que un hombre sencillo, con dignidad y determinación, puede cambiar el mundo. Al menos su pequeño pedazo del mundo. La oficina del gerente era exactamente lo que esperaba. Muebles de caoba, cuadros caros en las paredes, una vista panorámica de la ciudad y ese aire de superioridad que emanaba de cada objeto cuidadosamente colocado. Marcelo me ofreció una silla de piel y se sentó detrás del escritorio imponente, pero ahora su postura era muy diferente. La arrogancia había dado lugar a la curiosidad cautelosa. «Señor Ramos», comenzó, tratando de recuperar algo de autoridad, «confieso que los documentos que el señor mostró son sorprendentes». «Sorprendentes», repetí, cruzando las piernas y recostándome en la silla con toda la calma del mundo. «Para ustedes, tal vez».
Para nosotros es apenas el resultado de 40 años de trabajo honesto. Él carraspeó. ¿Cómo puedo ayudarlo? Abrí nuevamente mi carpeta y saqué una hoja de cálculo detallada. Nuestra cooperativa comenzó pequeña, como todo en la vida. 10 familias de comerciantes que decidieron dejar de competir entre sí y comenzar a cooperar. Descubrimos que, solos, cada uno de nosotros era apenas un vendedor más de plátano en la plaza. Juntos, éramos una fuerza. Le extendí la hoja de cálculo. Primer año, facturación de 800,000 pesos. Segundo año, 2.1 millones. Tercer año, 5.8 millones. Y en este año, como el señor vio, 12 millones. Marcelo estudiaba los números con atención creciente. Pero el dinero nunca fue el objetivo principal, continué. El objetivo era dignidad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un comerciante que vende solo y una cooperativa de comerciantes? El comerciante solo acepta cualquier precio que le ofrezcan. La cooperativa establece el precio justo. ¿Cómo consiguieron los contratos internacionales?, me preguntó, genuinamente interesado ahora. Esa es una historia interesante. Sonreí por primera vez desde que entré al banco. Descubrimos que nuestro plátano es de calidad superior. No es que no lo supiéramos, pero nunca habíamos tenido oportunidad de probarlo. Cuando nos organizamos y conseguimos certificaciones internacionales, los europeos quedaron impresionados. Saqué otro documento. Certificado orgánico, certificado de comercio justo, certificado de sustentabilidad ambiental. Cada uno de estos papeles representa meses de trabajo, inversión en mejoramiento de las prácticas agrícolas, capacitación de nuestros cooperados. ¿Y el terreno?, preguntó Marcelo, claramente tratando de entender la dimensión de lo que estaba pasando. 50,000 metros cuadrados en la zona industrial. Va a ser nuestro centro de distribución de alimentos. No solo para plátano, sino para todos los productos de los pequeños agricultores de la región. Será el centro de distribución de alimentos orgánicos más grande del estado. Me levanté y caminé hasta la ventana. Allá abajo veía el movimiento de la ciudad, personas corriendo de un lado a otro, cada una con sus sueños y dificultades. ¿Sabe qué es lo que más me enorgullece, señor Marcelo?, dije, sin voltearme. Es que nuestras 80 familias representan más de 300 personas. Hijos que ahora pueden estudiar en universidades particulares, padres que compraron sus casas propias, abuelos que tienen seguro médico, familias enteras que salieron de la línea de pobreza. Regresé a la silla y lo miré directamente. Y todo esto pasó mientras bancos como el suyo nos ignoraban. Mientras ustedes se reían de nosotros en recepción, nosotros estábamos construyendo un imperio. ¿Un imperio?, repitió. Señor Marcelo, nuestra cooperativa no es solo sobre plátanos. Tenemos alianza con otras 12 cooperativas de la región. Verduras, frutas, granos, lácteos. Cuando nuestro centro de distribución esté funcionando, vamos a mover más de 100 millones al año. Sus ojos se agrandaron. Y ahí, continué, es donde entra nuestra propuesta para este banco. Saqué el documento principal de la carpeta, un estudio de viabilidad de 15 páginas que había mandado preparar por una consultora especializada. Queremos comprar esta agencia, no para cerrarla, sino para transformarla. Vamos a crear el Banco de la Tierra Justa, una institución financiera dirigida exclusivamente a pequeños productores, trabajadores del campo, cooperativas y pequeños emprendedores. Marcelo hojeaba el estudio con interés creciente. Microcrédito con intereses justos, financiamiento para equipo agrícola, apoyo técnico para certificaciones, programas de capacitación. Todo lo que los bancos tradicionales nunca ofrecieron para gente como nosotros. ¿Y tienen capital para eso?, me preguntó. Señor Marcelo, además de los 47 millones que nuestra cooperativa tiene en efectivo, conseguimos compromisos de inversión de otras cooperativas, ONGs internacionales y hasta del gobierno federal.
Estamos hablando de un aporte inicial de 150 millones. Puso el documento sobre la mesa y me miró con una expresión que jamás imaginé ver en el rostro de un gerente de banco cuando me miraba. Respeto. ¿Por qué específicamente esta agencia? Sonreí nuevamente, pero esta vez fue una sonrisa cargada de significado. Porque fue aquí donde mi esposa y yo vinimos hace 20 años a pedir un financiamiento de 5,000 pesos para comprar una carreta nueva para el mercado. El silencio en la oficina fue absoluto. Fuimos humillados. Dijeron que el comerciante no tenía garantía que ofrecer, que nuestro negocito no tenía perspectiva, que sería mejor que buscáramos un prestamista. Marcelo bajó la cabeza. Mi María lloró ese día, no de tristeza, sino de indignación. Ella dijo que un día les mostraría que los pequeños pueden ser gigantes. Tomé de vuelta los documentos y los organicé cuidadosamente en la carpeta. Ella murió hace 3 meses, señor Marcelo, y le prometí que transformaría esa humillación en transformación, que usaría nuestra fuerza no para vengarnos, sino para cambiar la realidad de miles de personas como nosotros. Me levanté nuevamente. Eso es lo que estoy ofreciendo. La oportunidad de que ustedes formen parte de algo verdaderamente revolucionario. La oportunidad de transformar un banco elitista en una institución que sirva al pueblo. ¿Y si rechazamos?, me preguntó. Ahí ustedes seguirán siendo apenas un banco más, y nosotros construiremos nuestro propio banco en otro lugar. Pero ustedes habrán perdido la oportunidad de hacer historia. Su teléfono sonó. Era recepción informando que había periodistas abajo queriendo hablar sobre el caso del comerciante millonario. Aparentemente, alguien había filmado la escena en el vestíbulo y lo había subido a las redes sociales. Parece que nuestra conversación ya se volvió noticia, dije, sonriendo. Ahora dígame, señor Marcelo, ¿quieren formar parte de la solución o seguir siendo parte del problema? Marcelo colgó el teléfono con el rostro visiblemente perturbado. Podía ver en sus ojos que la situación había tomado una proporción que no esperaba. Pero para mí, ese momento era exactamente lo que había anticipado. No porque quisiera crear un circo, sino porque sabía que la verdad, cuando finalmente sale a la luz, siempre causa conmoción. ¿Periodistas?, preguntó, tratando de sonar casual. La verdad tiene piernas largas, señor Marcelo, y el internet hace que corra aún más rápido. Caminé nuevamente hasta la ventana y pude ver una pequeña multitud formándose en la banqueta frente al banco. Algunas personas sostenían carteles improvisados. Uno decía, respeto a los trabajadores. Otro, el comerciante también es gente. No fue esto lo que planeé, dije, sincero. Pero no puedo decir que estoy sorprendido. ¿Sabe por qué no, señor Marcelo? Él me miraba en silencio. Porque esa humillación que me hicieron allá abajo no fue la primera de mi vida. Fue apenas una más. Y cada persona en esa multitud ya vivió algo parecido. Ya fue despreciada por su origen, por su apariencia, por su trabajo honesto. Regresé a la silla y me senté, pero esta vez mi postura era diferente. Ya no era la de quien pide algo, sino la de quien está listo para contar su historia completa. Quiero contarle sobre mi esposa, María. Marcelo se recostó en la silla, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo importante. Conocí a María cuando ella tenía 19 años y yo 21. Ella vendía verduras en el mercado, yo vendía plátanos. Era una muchacha bonita, inteligente, llena de sueños. Se podría haber casado con cualquiera, pero eligió al comerciante. Sonreí al recordar. Nuestro primer encuentro fue en una fiesta de pueblo. Ella estaba bailando y me pisó el pie. Cuando se disculpó, le dije, no necesita disculparse. Mis pies están acostumbrados al peso de la vida. Ella se rió y dijo, entonces debe tener pies muy fuertes. Nos casamos 2 años después. Ceremonia sencilla, fiesta en casa de su mamá, luna de miel en Acapulco. No teníamos mucho, pero lo teníamos todo. Amor, sueños y ganas de trabajar. Hice una pausa
organizando los recuerdos que venían como olas. María siempre fue más lista que yo. Ella tuvo la idea de diversificar nuestros productos. Ella sugirió que compráramos nuestra primera camioneta. Ella insistió en que aprendiera a leer y escribir mejor, porque decía que yo era más inteligente de lo que pensaba. Marcelo me escuchaba con atención. Por 40 años compartimos todo. Las alegrías, las tristezas, los logros, las derrotas. Cuando nacieron nuestros hijos, ella organizó las finanzas para que pudieran estudiar. Cuando el mercado pasó por dificultades, ella tuvo la idea de buscar nuevos mercados. ¿Cuántos hijos tuvieron?, me preguntó. 3, 2 varones y una niña. El mayor es ingeniero, el de en medio es profesor y nuestra pequeña es veterinaria. El orgullo en mi voz era imposible de disimular. María siempre decía que nuestra mayor riqueza no era el dinero que ganábamos, sino el conocimiento que podíamos darles a nuestros hijos. Saqué de la cartera una foto desteñida. María y yo en el último aniversario de bodas, hace un año. Cuando descubrimos que estaba enferma, el mundo se vino abajo. Cáncer de páncreas. Los médicos fueron directos, pocos meses de vida. La voz se me quebró por un momento. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? María no se puso triste por ella. Se preocupó por los demás. Antonio, me dijo, ¿cuántas Marías no se mueren todos los días porque no tienen dinero para tratamiento? ¿Cuántos Antonios renuncian a los sueños porque nadie cree en ellos? Marcelo bajó los ojos. Ahí fue cuando ella tuvo la idea de la cooperativa. Si nos juntamos, decía, nos volvemos fuertes. Y si nos volvemos fuertes, podemos ayudar a otros a volverse fuertes también. Guardé la foto de vuelta en la cartera. Los últimos meses de su vida fueron los más productivos de nuestra historia. Aunque débil, aunque con dolor, participó en todas las reuniones de la cooperativa. Ayudó a elaborar los estatutos. Sugirió los primeros socios. Cuando firmamos el primer contrato de exportación, ella estaba en la cama del hospital, pero insistió en que le llevara los papeles para que los viera. ¿Y la promesa?, preguntó Marcelo, la voz más suave. En la última semana, cuando ya sabía que se iba, me llamó cerca de la cama. Sostuvo mi mano con la poca fuerza que tenía y me dijo, Antonio, prométeme una cosa. Prométeme que vas a usar nuestra fuerza para cambiar la vida de los invisibles. Prométeme que no vas a dejar que nadie pase por la humillación que nosotros pasamos en este banco. El silencio en la oficina era profundo. Prometí. ¿Cómo podría no prometer? Por eso vino específicamente aquí. Sí, pero no para vengarme, señor Marcelo. Para transformar. María siempre decía que la venganza deja a todos pequeños. La transformación deja a todos grandes. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer joven entró apurada. Señor Marcelo, necesito hablar con usted urgente. Era Patricia, la subgerente que había visto más temprano. ¿Qué pasó, Patricia? El video del señor Antonio ya tiene más de 1 millón de visualizaciones. El hashtag va a pagar con plátano está entre los temas más comentados de Twitter. Y hay gente defendiéndolo y criticándonos. Marcelo se puso pálido. Y hay más, continuó Patricia. El director regional está llegando. Quiere hablar con el señor Antonio. Me levanté calmadamente. Perfecto, porque yo también quiero hablar con él. Miré a Marcelo una última vez antes de salir de la oficina. La promesa que le hice a María no era solo para ella, señor Marcelo. Era para todos nosotros que un día fuimos tratados como si no tuviéramos valor. Hoy, el mundo entero va a descubrir que nosotros tenemos mucho valor. Y ustedes van a tener que decidir de qué lado de la historia quieren estar. La transformación apenas había comenzado. El vestíbulo del banco se había transformado en un verdadero escenario cuando bajé con Marcelo y Patricia. Periodistas con cámaras, clientes curiosos, empleados nerviosos y, afuera, una multitud que crecía a cada minuto. Lo que comenzó como una simple reunión de negocios se había convertido en un evento que se salió de las paredes de esa agencia. En el centro de toda esa agitación estaba un hombre de traje gris impecable, cabello canoso perfectamente peinado
y una expresión de quien estaba acostumbrado a resolver problemas con autoridad. Su identificación decía: Roberto Mendonça, director regional. ¿Dónde está el señor que causó todo este alboroto?, preguntó en cuanto me vio. Soy yo, respondí, extendiendo la mano. Antonio Ramos. Él estrechó mi mano rápidamente, más por protocolo que por cortesía. Señor Antonio, necesito hablar con usted. En privado. No veo necesidad de privacidad, respondí calmadamente. Mi propuesta es transparente, mis documentos son legítimos y mi intención es honesta. Si hay algo que discutir, puede ser aquí mismo. Roberto miró alrededor, claramente incómodo con la situación. Los periodistas aprovecharon para acercarse más. Señor Antonio, dijo una reportera extendiendo el micrófono, ¿es verdad que el señor ofreció comprar esta agencia? Es verdad, sí. Hice una propuesta comercial seria para transformar esta agencia en algo que realmente sirva al pueblo mexicano. Roberto intervino rápidamente. Señor Antonio, vamos con calma. No podemos discutir asuntos comerciales confidenciales frente a la prensa. ¿Confidenciales?, repetí, elevando la voz para que todos pudieran escuchar. Señor Roberto, no hay nada de confidencial en querer crear oportunidades para pequeños productores y trabajadores honestos. Lo único que debería ser confidencial aquí es la vergüenza que ustedes deberían sentir por el prejuicio que demostraron. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud que se había formado. El señor está tergiversando los hechos, dijo Roberto, tratando de mantener el control de la situación. ¿Lo estoy? Me volví hacia la recepcionista que me había humillado más temprano. Mónica, ¿no es ese su nombre? Cuéntele a estas personas y a estas cámaras exactamente lo que me dijo cuando llegué aquí. Mónica se puso roja y miró a Roberto como pidiendo socorro. No necesita tener miedo, le dije. Usted preguntó si iba a pagar con plátanos. ¿Se acuerda? El silencio fue roto por algunas exclamaciones indignadas de la multitud. ¿Y usted, señor Marcelo?, continué, mirando al gerente. Dijo que debería buscar el Banco del Pueblo, porque este es para personas serias. ¿No fue eso? Marcelo bajó la cabeza, claramente apenado. Vean, dije, dirigiéndome ahora directamente a las cámaras, esta es la realidad que millones de mexicanos enfrentan todos los días. Somos juzgados por nuestra apariencia, por nuestro origen, por nuestro trabajo. Como si el trabajo honesto fuera motivo de vergüenza. Roberto trató de retomar el control. Señor Antonio, si hubo algún malentendido... ¿Malentendido? Lo interrumpí. Señor Roberto, cuando un grupo de personas se ríe en la cara de un ciudadano mexicano y sugiere que pague con plátanos, eso no es malentendido, eso es prejuicio estructural. La multitud aplaudió. ¿Y sabe qué es peor? Ustedes ni se molestaron en verificar quién era yo. Si hubieran hecho una simple consulta, habrían descubierto que nuestra cooperativa mueve millones, que exportamos a Europa, que somos uno de los mayores productores de plátano orgánico del país. Saqué nuevamente mis documentos de la carpeta, pero ustedes prefirieron juzgar por la apariencia. Prefirieron mantener el prejuicio que existe hace décadas en este país contra el trabajador del campo, contra el que viene de la periferia. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Roberto, claramente presionado por la situación. Quiero exactamente lo que vine a buscar desde el inicio. Quiero que evalúen mi propuesta comercial. Quiero que consideren seriamente la transformación de esta agencia en un banco que sirva a los pequeños productores. ¿Y si rechazamos?, me preguntó. Ahí ustedes habrán perdido una oportunidad histórica. Nosotros construiremos nuestro banco en otro lugar, pero ustedes seguirán siendo recordados como la institución que eligió mantener el prejuicio en vez de abrazar la transformación. En ese momento, Patricia se acercó y le susurró algo en el oído a Roberto. Pude ver que su expresión cambió rápidamente. ¿Qué pasó?, pregunté. Roberto dudó antes de responder.
La dirección en la Ciudad de México está siguiendo la repercusión. Quieren una reunión de emergencia para discutir su propuesta. La multitud explotó en gritos de alegría y aplausos. Perfecto, dije, porque es exactamente eso lo que quería desde el inicio. Una oportunidad justa de presentar mi proyecto. Pero, continuó Roberto, quieren garantías de que esto no es apenas un golpe publicitario. ¿Golpe publicitario? Sentí la rabia subir por primera vez. Señor Roberto, perdí a mi esposa hace 3 meses. Le prometí en su lecho de muerte que usaría nuestra fuerza para dignificar a los trabajadores invisibles. ¿Ustedes creen que usaría la memoria de la mujer que amé por 40 años para hacer golpe publicitario? El silencio fue total. Mi propuesta es real. Mi dinero es real. Mi cooperativa es real. Y mi compromiso con la transformación social es real. Si quieren pruebas, tengo pruebas. Si quieren garantías, tengo garantías. Si quieren seriedad, tengo 40 años de trabajo honesto para comprobar mi seriedad. Una señora mayor de la multitud gritó: «Eso está bien, mijo. Muéstrales a esos creídos que el trabajador también vale». Otros se unieron a los gritos de apoyo. «Ahora», dije, mirando directamente a Roberto, ¿van a programar esa reunión o van a seguir perdiendo el tiempo con excusas? Roberto consultó el celular. La reunión está programada para mañana a las 2 de la tarde en la matriz de la Ciudad de México. Estaré ahí, respondí, con mis documentos, mis abogados y mi dignidad. Caminé hacia la salida, pero antes de pasar por la puerta giratoria, me volví una última vez. «Ah, y señor Roberto», dije lo suficientemente alto para que todos escucharan, «pueden ir preparando el contrato de venta, porque cuando regrese de la Ciudad de México, va a ser como propietario de esta agencia». La multitud explotó en aplausos y gritos. Mientras caminaba por la banqueta, personas me paraban para felicitarme, para pedirme la bendición, para decirme que estaban orgullosas. Era María hablando a través de mí. Era la fuerza de los invisibles finalmente siendo vista. Y eso era apenas el comienzo. La mañana siguiente amaneció diferente. Desperté a las 5 como siempre, pero en vez de ir al mercado, me vestí con mi mejor ropa, el traje azul marino que había comprado para la boda de mi hija, y tomé la carretera hacia la Ciudad de México. No iba solo. 3 abogados de la cooperativa me acompañaban, además de Joaquín, mi brazo derecho en la organización, y Sandra, nuestra contadora. Durante las 2 horas de viaje, mi celular no paró de sonar. Periodistas queriendo entrevistas, cooperados ofreciendo apoyo, gente de todo México mandando mensajes de aliento. El hashtag #ECUMNE va a pagar con plátano se había transformado en símbolo de resistencia contra el prejuicio. «Antonio», dijo Sandra, mostrando la tablet, «mira esto. El video ya tiene 5 millones de visualizaciones. Y mira los comentarios. Este hombre nos representa a todos. Por fin alguien mostró que el trabajador tiene dignidad. Quiero abrir cuenta en el Banco de la Tierra Justa». Joaquín se rió. «¿Te acuerdas cuando dijiste que María hablaba a través de ti? Creo que todo México la está escuchando ahora». Llegamos al edificio de la matriz del Continental a las 1:30 de la tarde. Un edificio de vidrio espejado de 40 pisos, intimidante como una catedral del capitalismo. Pero esta vez no estaba intimidado. Estaba preparado. El piso 20, donde estaba la dirección, era un ambiente aún más lujoso que la agencia. Mármol importado, obras de arte en las paredes, muebles que costaban más que la casa de muchas familias. Fuimos recibidos por una secretaria elegante que nos condujo a una sala de juntas con una mesa de caoba para 20 personas. Sentados alrededor de la mesa estaban 6 hombres y 2 mujeres, todos de traje. Todos con esa expresión seria de quien toma decisiones que afectan millones de vidas. En el centro, un hombre de unos 60 años, calvo, lentes dorados, claramente el presidente. «Señor Antonio», dijo cuando entré, «soy Carlos Méndez, presidente del Continental. Siéntese, por favor». Me senté en la silla que indicaron, en la cabecera opuesta de la mesa.
Era como un juicio, con ellos como jueces y yo como acusado, pero yo sabía que, en realidad, era al revés. Señor Antonio, comenzó Carlos, la situación que se creó ayer en nuestra agencia fue inusual. Nos gustaría entender mejor sus intenciones. Mis intenciones son simples, respondí. Crear un banco que sirva al pueblo trabajador mexicano. Un banco que no juzgue por la apariencia, sino por el carácter. Un banco que no exista para enriquecer a media docena, sino para desarrollar la comunidad. Una de las mujeres habló. Señor Antonio, administrar un banco es algo extremadamente complejo. Requiere conocimiento técnico, experiencia en el sector financiero. La señora tiene razón, estuve de acuerdo. Por eso no pretendo administrar solo. Nuestra cooperativa ya tiene alianza establecida con la Fundación Interamericana de Desarrollo, que nos dará apoyo técnico. Tenemos consultores especializados en microfinanzas. Y tenemos algo que ustedes perdieron a lo largo de los años: conexión real con el pueblo. Carlos hojeó una carpeta frente a él. Sus números son impresionantes, lo reconozco. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esto no es apenas un movimiento político? Un intento de capitalizar sobre el sentimiento anti-establishment. Me levanté calmadamente y caminé hasta la ventana. Allá abajo, la ciudad hervía con sus millones de habitantes, cada uno luchando para sobrevivir, cada uno con sus sueños y dificultades. Señor Carlos, dije sin voltearme, hace 3 meses sostuve la mano de mi esposa mientras se moría. En los últimos momentos de su vida, ¿sabe de qué platicamos? ¿De política? ¿De dinero? No. Platicamos sobre las personas que ella conoció en el mercado en esos 40 años. El panadero que logró comprar una casa propia. La costurera que graduó a la hija en la universidad. El vendedor de paletas que montó una pequeña fábrica. Regresé a la silla. María dijo una frase que nunca voy a olvidar. Antonio, no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar el mundo de mucha gente. Eso es lo que estoy proponiendo aquí. Un hombre más joven, que se había mantenido en silencio, habló. Pero señor Antonio, estadísticamente hablando, los bancos dirigidos a población de bajos ingresos tienen alto índice de morosidad. Estadísticamente hablando, lo interrumpí. Los comerciantes tampoco deberían lograr exportar a Europa o juntar 47 millones en 3 años. Pero aquí estamos. Joaquín abrió su carpeta y distribuyó documentos para todos. Estos son los índices de morosidad de las cooperativas de crédito rurales de los últimos 5 años. Todas por debajo del 2%. ¿Saben por qué? Porque cuando prestas a quien conoces, a quien vive en tu comunidad, a quien tiene la cara de un vecino, la responsabilidad es otra. Sandra complementó. Nuestro proyecto no está basado en especulación financiera o inversiones de alto riesgo. Está basado en microcrédito, financiamiento de equipo, apoyo a la pequeña producción, operaciones sólidas con garantías reales. Carlos hizo algunas anotaciones. ¿Y cuánto es el valor de la propuesta? 150 millones de pesos, respondí. 50 millones de contado para la adquisición de la agencia, 100 millones como capital de trabajo para el primer año de operación. El silencio en la sala fue roto por murmullos entre los directores. Señores, dije, percibiendo que era hora del golpe final, ustedes pueden aprobar o rechazar mi propuesta, pero no pueden ignorar una cosa. México cambió. El trabajador mexicano despertó. Y las instituciones que insistan en mantener el prejuicio se van a quedar atrás. Mostré mi celular. Desde ayer recibimos más de 50,000 mensajes de personas queriendo abrir cuenta en el Banco de la Tierra Justa. Cooperativas de todo el país ofreciendo alianza. ONGs internacionales interesadas en apoyar el proyecto. ¿Y si nuestra respuesta es no?, preguntó Carlos. Ahí ustedes seguirán siendo lo que siempre fueron. Y nosotros seremos lo que decidimos ser, una institución que cree en el pueblo mexicano. Me levanté nuevamente, pero antes de que decidan, quiero que vean algo. Conecté mi celular a la pantalla de la sala y mostré un video que Sandra había preparado.
Imágenes de nuestra cooperativa, de las familias trabajadoras, de las plantaciones, del proyecto del centro de distribución. Y al final, un testimonio de María, grabado 2 meses antes de morir, explicando su visión para el Banco de la Tierra Justa. Cuando el video terminó, había lágrimas en los ojos de algunas personas en la sala. Esta, dije, era la mujer que me hizo prometer que lucharía por la dignidad de los invisibles. Ahora ustedes deciden si quieren formar parte de esta historia o solo verla pasar. Carlos consultó a los otros directores con la mirada. Después de algunos minutos de murmullos, se dirigió a mí. Señor Antonio, la dirección aprueba su propuesta para análisis detallado. En 48 horas tendremos una respuesta definitiva. Sonreí por primera vez desde que entré a esa sala. Perfecto, porque María siempre decía que las mejores cosas de la vida valen la pena esperarlas. La promesa estaba más cerca de cumplirse. Las 48 horas más largas de mi vida finalmente llegaron a su fin. Era jueves, 3 de la tarde, cuando sonó mi teléfono. Del otro lado de la línea, la voz de Carlos Méndez sonaba formal, pero percibí una diferencia en el tono. Señor Antonio, la dirección llegó a una decisión. Nos gustaría que viniera a la matriz para una reunión. Ya voy para allá, respondí, sintiendo que el corazón se aceleraba. Esta vez, el viaje a la Ciudad de México fue diferente. Joaquín, Sandra y yo hablamos poco durante el trayecto, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cada uno imaginando cómo sería si el sueño se volviera realidad, o si todo no pasara de ser una ilusión. Cuando llegamos al edificio del Continental, había una pequeña multitud en la banqueta. Periodistas, cooperados que viajaron de varias ciudades para apoyarme. Gente común que había seguido la historia por las redes sociales. Carteles con mensajes de apoyo ondeaban en el aire. El pueblo con Antonio, Banco de la Tierra Justa ya. Dignidad para todos. Antonio, gritó una señora que reconocí como Doña Concepción, que vendía verduras en el mercado vecino al nuestro. Estamos rezando por usted. Saludé a todos, pero por dentro sentía una mezcla de esperanza y aprensión. 40 años de vida me enseñaron que no siempre las cosas salen como esperamos, por más que tengamos razón. En el piso 20, la misma sala de juntas, la misma mesa imponente. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Carlos Méndez me recibió de pie, con una sonrisa discreta en el rostro. Señor Antonio, me dijo en cuanto me senté, después del análisis detallado de su propuesta, consultas con especialistas y evaluación de los aspectos jurídicos y financieros, la dirección del Banco Continental llegó a una decisión. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. La propuesta de adquisición de la agencia de la calle de las Palmeras fue aprobada. Por un momento, el mundo se detuvo. 40 años de lucha, 3 meses de preparación intensa, 2 semanas de negociación y finalmente, victoria. Hay sin embargo algunas condiciones, continuó Carlos. Esperé en silencio. Primera, el Continental mantendrá una participación del 30% en el nuevo banco como forma de garantizar estabilidad en la transición. Segunda, la operación deberá seguir todas las normas del Banco de México. Tercera, habrá un periodo de 6 meses de transición con nuestros técnicos trabajando junto con su equipo. ¿Y la cuarta?, pregunté, sabiendo que siempre había más. Carlos sonrió. La cuarta es que me gustaría estar presente en la inauguración del Banco de la Tierra Justa, como representante de una institución que aprendió una lección importante sobre el valor de no juzgar a las personas por la apariencia. Me levanté y extendí la mano. Acepto todas las condiciones, señor Carlos. Y usted será muy bienvenido en la inauguración. Cuando salimos del edificio, la multitud explotó en gritos de alegría. Periodistas me rodearon queriendo declaraciones, pero yo solo podía pensar en una cosa: María. ¿Cómo se siente, Antonio?, preguntó una reportera. Siento que cumplí una promesa, respondí.
Siento que la voz de los invisibles finalmente fue escuchada. 3 semanas después, la agencia de la calle de las Palmeras estaba irreconocible. Las paredes fueron repintadas con colores cálidos. Los muebles de piel fueron reemplazados por sillas sencillas y cómodas, y una gran manta en la entrada anunciaba Banco de la Tierra Justa, la casa de los invisibles. Patricia, la subgerente que me había tratado con respeto desde el primer día, aceptó mi propuesta para coordinar los programas sociales del nuevo banco. Marcelo, después de días de reflexión, pidió continuar como gerente, pero con un salario reducido, donando la diferencia a un fondo de apoyo a pequeños productores. Señor Antonio, me dijo el día de la transición, quiero pedirle disculpas una vez más por lo que pasó. Y quiero demostrar que cambié. Marcelo, respondí, el perdón no es sobre palabras, es sobre actitudes. Si realmente cambió, el tiempo lo mostrará. Mónica, la recepcionista que me había humillado, también buscó platicar conmigo. Señor Antonio, yo estaba equivocada, completamente equivocada. ¿Puedo seguir trabajando aquí? La miré por un largo momento. Mónica, todos merecen una segunda oportunidad, pero aquí va a aprender a tratar a cada persona que entre por esa puerta con el mismo respeto que le gustaría recibir. ¿Puede hacer eso? Ella asintió vigorosamente. Puedo, sí, señor. Gracias por la oportunidad. La inauguración oficial fue programada para un viernes por la mañana. Llegaron personas de todo el país, cooperados, pequeños productores, representantes de ONGs, autoridades gubernamentales y, para mi sorpresa, Carlos Méndez, cumpliendo su promesa. El momento más emocionante fue cuando descubrí la placa en la entrada. Banco de la Tierra Justa, fundado en memoria de María de los Santos Ramos, quien siempre creyó que los invisibles podían ser vistos. En la primera semana de funcionamiento, abrí más de 500 cuentas nuevas. Pequeños productores, comerciantes, costureras, albañiles, empleadas domésticas, gente que nunca había sido bien recibida en un banco. El proyecto del microcrédito fue un éxito inmediato. Intereses justos, burocracia mínima, relación personal. En 2 meses ya habíamos financiado la compra de 50 máquinas de coser, 30 carretas para comerciantes, equipo para panaderías e incluso una pequeña fábrica de dulces caseros. El programa de capacitación también despegó. Clases de educación financiera, cursos de informática básica, talleres sobre cooperativismo. La agencia se transformó en un verdadero centro de desarrollo comunitario. Pero lo que más me enorgullecía eran las historias personales, como la de don Juan, vendedor de paletas por 30 años, que consiguió un financiamiento para comprar un carrito y triplicar sus ingresos. O la de doña Rosa, que con un préstamo de 3,000 pesos montó un pequeño salón de belleza en el patio de su casa. Antonio, me dijo Joaquín una tarde, mientras mirábamos el movimiento en la agencia, María debe estar orgullosa. Lo está, respondí. Estoy seguro de que lo está. El Banco de la Tierra Justa no era solo una institución financiera. Era la prueba viviente de que cuando los invisibles se unen, pueden mover montañas. Era la demostración de que la dignidad no tiene precio, pero tiene valor infinito. Era la promesa cumplida. 6 meses después de la inauguración del Banco de la Tierra Justa, desperté una mañana de sábado con una sensación diferente en el pecho. Era el aniversario de muerte de María y sabía exactamente dónde tenía que estar. El cementerio San Pedro quedaba a 20 minutos de casa. Caminé entre las tumbas hasta encontrar la lápida sencilla de mármol blanco donde descansaban los restos de la mujer que cambió mi vida y a través de mí, la vida de miles de personas. María de los Santos Ramos. 1/62/2024, esposa, madre, soñadora, quienes siembran amor, cosechan esperanza. Me arrodillé frente a la sepultura y puse un ramo de girasoles, sus flores favoritas, sobre el mármol. Hola, mi amor, dije, como si ella estuviera ahí para escucharme.
Vine a contar las novedades. El viento movió los árboles alrededor y por un momento fue como si ella estuviera respondiendo. La promesa que te hice, María, la cumplí. El Banco de la Tierra Justa ya no es solo un sueño. Es una realidad que está cambiando vidas todos los días. Me senté en el pasto al lado de la lápida y comencé a contar todo lo que había pasado en los últimos meses, como si ella fuera mi confidente, como siempre lo fue en vida. Ayer mismo llegó una familia de Oaxaca. 5 hijos venían en busca de trabajo. Cuando supieron del banco, vinieron directo conmigo. El Juan, así se llama el papá, me dijo: Don Antonio, supimos que aquí ustedes creen en la gente. ¿Sabes qué hicimos? Les prestamos 15,000 pesos para que monten una frutería. Sin fiador, sin burocracias imposibles. Solo con la certeza de que quien tiene ganas de trabajar merece una oportunidad. Una mariposa amarilla se posó sobre los girasoles. María siempre decía que las mariposas eran mensajes de personas queridas que se fueron. Y hay más, mi amor. El proyecto del Centro de Distribución de Alimentos está listo. Inauguramos la semana pasada. Deberías ver 15,000 metros cuadrados de área de almacenamiento, cámaras de refrigeración, oficinas, auditorio para capacitaciones, 400 familias beneficiadas directamente, más de 2,000 indirectamente. Paré para organizar las palabras. Todavía era difícil hablar de ciertas cosas sin emocionarme. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece? Es que el movimiento creció mucho más allá de lo que imaginábamos. Hoy tenemos 12 agencias del Banco de la Tierra Justa repartidas por el país. Guadalajara, Puebla, Monterrey, Mérida. En cada ciudad, la misma filosofía. Dignidad para quien trabaja honestamente. El sol estaba naciendo, pintando el cielo con tonos dorados que me recordaban el cabello de María cuando éramos jóvenes. Ayer recibí una llamada que no vas a creer. Era del presidente del Banco Mundial, ofreciendo alianza para expandir el modelo a otros países de América Latina. Imagínate, el proyecto que comenzó con tu visión de dar dignidad a los invisibles puede llegar hasta Colombia, Perú, Bolivia. Una lágrima bajó por mi rostro. Lágrima de alegría, de nostalgia, de orgullo. Pero, ¿sabes qué es lo que más me emociona, María? Son las personas. Ayer, en el mercado, me encontré a Doña Concepción. ¿Te acuerdas de ella? Vendía verduras en el puesto al lado del nuestro. Vino a abrazarme y me dijo: Antonio, mi nieto se va a graduar de ingeniero el mes que viene. Esto solo fue posible porque el Banco de la Tierra Justa financió la ampliación de mi negocio. Ahora puedo pagar su universidad. El viento sopló más fuerte, haciendo que las hojas danzaran alrededor de la tumba. Y Marcelo, ¿te acuerdas de él? El gerente que me humilló el primer día. Se transformó en uno de nuestros mejores empleados. El mes pasado, me buscó con una idea: crear un programa de educación financiera para niños en las escuelas públicas. Señor Antonio, me dijo, si empezamos temprano, estos niños nunca van a pasar por la humillación que yo le hice pasar. Me levanté y alicé la tierra sobre la tumba, como si estuviera arreglando las cobijas de la cama donde María solía dormir. La semana que viene voy a la capital. El gobierno quiere transformar nuestro modelo en política pública nacional. Imagínate, en 5 años puede ser que ya no exista mexicano sin acceso a crédito digno. Miré la foto en la lápida. María sonriendo, con esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Pero ¿quieres saber la mejor noticia de todas? Ayer, Sandra me mostró un reporte. 0 morosidad en las operaciones de microcrédito del último trimestre. 0, María. ¿Sabes por qué? Porque cuando tratas a las personas con dignidad, ellas responden con honestidad. El cementerio comenzaba a recibir otros visitantes. Familias trayendo flores, personas rezando, gente como yo que venía a platicar con quien se fue. Me tengo que ir, mi amor. Hoy hay reunión de la cooperativa y después voy a visitar el nuevo proyecto en Puebla. Pero antes de irme, te quiero hacer una nueva promesa. Me arrodillé nuevamente y toqué el mármol con ambas manos. Prometo que no me voy a detener aquí.
Prometo que voy a seguir luchando para que ningún trabajador honesto sea jamás humillado por su origen o apariencia. Prometo que el Banco de la Tierra Justa va a seguir creciendo y llevando dignidad a los 4 rincones de México. La mariposa amarilla voló en círculos alrededor de mi cabeza antes de seguir su camino. Y prometo una última cosa, María, que cada vez que alguien pregunte cómo empezó todo esto, voy a contar la historia de una mujer valiente que, aún en el lecho de muerte, soñaba con un mundo más justo. Besé la punta de los dedos y toqué la foto en la lápida. Te amo para siempre, mi eterna compañera. Gracias por hacerme creer que los invisibles pueden cambiar el mundo. Caminé hacia la salida del cementerio con el corazón ligero. Tenía trabajo que hacer, sueños que realizar, promesas que cumplir. Atrás de mí, el viento hacía danzar los girasoles sobre la tumba de María, y yo sabía que, de alguna manera, ella seguiría siempre a mi lado en esta jornada. La promesa estaba cumplida, pero la historia apenas comenzaba. En el portal del cementerio me detuve y miré hacia atrás una última vez. Susurré las palabras que se convirtieron en el lema del Banco de la Tierra Justa. Un día se rieron de mí. Dijeron que iba a pagar con plátanos. Pues pagué, María, pagué con dignidad, y transformé cada risa en raíz de cambio.